clases por obvias razones. Y el día de hoy espero ya concluir la unidad en la que estamos, que es de la tabla periódica. Ya vimos números cuánticos, propiedades periódicas, y ya solo me falta hablar un poquito de lo que es los tipos de enlaces. Hablamos de algunos de ellos, no recuerdo la verdad, pero antes de entrar a ese concepto, ahora que ya conocemos las estructuras, el concepto de configuración electrónica en números cuánticos, podemos entrar ahora sí al siguiente concepto. No lo voy a ver a fondo, solo es para que se den una idea de cómo es que se da la interacción entre dos elementos para dar pie a la formación de los enlaces. Tenemos varias categorías, pero este tema nos ayudará a entender un poquito mejor, que es el tema de las estructuras de Lewis. Es lo que vamos a ver, posteriormente la definición de enlaces, y con esto concluimos, y yo esperaría que la siguiente semana estaríamos programando su examen parcial. Entonces atentos y comenzamos enseguida. Un minuto, que me escribió mi jefa. Ok, chicos, comienzo a compartir. Un segundo. Ok. En este caso, como les comento, es teoría y estructuras de Lewis. Tal vez algunos de ustedes en bachillerato vieron un poco acerca de esta teoría y les resulte un poquito más sencillo, o simplemente recordarán cuál es la idea de estas estructuras. Repito, no lo veré a fondo, pero nos sirve para entender lo que es el concepto de enlace en química. Si recordamos el tema anterior, hemos hablado de los elementos que componen cada grupo o periodo que podemos encontrar en la tabla periódica. Y en este caso, chicos, recuerden que dependiendo de la zona donde tendremos nuestros elementos, específicamente hablando de los grupos, tendremos una configuración electrónica idéntica en la capa más externa o capa de valencia. Y recuerden que en la capa externa o capa de valencia vamos a encontrar todos esos electrones que están de alguna manera disponibles para interactuar con otros elementos. Y precisamente la interacción que pueden tener estos electrones de la capa más externa, pues contribuirán a la formación del denominado enlace. Si nosotros nos podemos a recordar un poquito, recuerden que dependiendo de los grupos, también tendremos otra subclasificación que se le conoce como los grupos principales, los elementos de transición y los elementos de transición interna. Los elementos o grupos principales, chicos, recuerden que corresponderán a los extremos de la tabla periódica, que son los metales alcalinos, alcalinotérreos, los metaloides, se me fue el otro nombre, y por supuesto los no metales, aunque podemos incluir también
algunos metales, chicos, que están un poquito más hacia la derecha, pero básicamente esa es su clasificación. Y en la parte interna, recuerden que vamos a encontrar única y exclusivamente los denominados metales de transición, que su característica es que su capa más externa tendrá orbitales tipo D, y los elementos de transición interna, que recuerden son las tierras raras o los lantánidos y actínidos. En la parte derecha, recuerden que también tenemos clasificaciones para los grupos, que son los metales térreos, los carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos, halógenos y, por supuesto, los gases nobles. Ahora, chicos, ahorita vamos a hacer un ejercicio para ver cómo resulta las estructuras de Lewis a partir de una configuración electrónica y que con base a esta configuración electrónica nosotros podemos obtener estas estructuras que ya no necesitarán hacerla de una en una, jóvenes. Obviamente, para eso están estas tablas, para ahorrarnos trabajo, pero ahorita vamos a demostrar cómo es que se llegan a estas estructuras. Observen, tenemos diferentes grupos, desde el grupo 1 hasta el grupo 18, donde el grupo 1 son los alcalinos y el grupo 18 son los gases nobles. Ahora, dependiendo del grupo en el que nos encontremos, jóvenes, sobre todo los elementos de los grupos principales tienen una tendencia a conservar los electrones de valencia en su última capa de manera bastante constante. Por ejemplo, los elementos del grupo de los metales alcalinos en su última capa, chicos, tendrán solo un electrón de valencia, mientras que los elementos alcalino-térreos tendrán en su última capa de valencia 2 electrones. Por su parte, los elementos que están más hacia la derecha, observen, con excepción del helio, que tiene solo 2 electrones en su última capa, todos los demás gases nobles tendrán 8 electrones de valencia en su última capa, que recuerden lo que implica o es la característica por lo que son tan estables. Mientras otros grupos, como los nitrogenoides, solo tienen 5 electrones en su capa de valencia y así sucesivamente. Con la práctica, con la experiencia, uno se va aprendiendo de memoria estas estructuras, chicos, pero por lo pronto, pues nos podemos apoyar de estos diagramitas para nosotros comenzar a hacer algunos ejercicios. Aquí les presento otra tablita donde también se generalizan las estructuras de Lewis de varios elementos representativos. Y bueno, antes de ver un pequeño ejemplo, chicos, observen. De esta manera, el enlace covalente se forma por compartición de electrones de valencia. El objetivo de esta unión es estabilizar la configuración electrónica de los átomos que se unen, y puesto que lo más estable que conocemos son los gases nobles, que en su última capa tienen 8 electrones, lo lógico será que el fin de nuestra unión sea hacer que coincida con la de ellos. Es decir, chicos, tenemos una configuración similar a lo de los gases nobles, es decir, llegaremos a 8 electrones, pero eso no significa que se van a volver gases nobles, chicos, solo vamos a mimetizar, si lo quieren ver de esa manera, su estabilidad. En este caso, chicos, esta tendencia de los elementos a querer rodearse de 8 electrones se le conoce como la regla del octeto. Ojo, habrá elementos, chicos, que tienen una excepción a esta regla. Los más famosos es el hidrógeno y el helio, que con 2 electrones ellos se van a estabilizar, y algunos otros elementos que ahorita les digo cuáles, tenderán a tener un menor número de electrones o inclusive van a superar los 8 electrones en su última capa. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el boro, que creo que permite 4, el fósforo, que creo que permite una hipervalencia de varios electrones a su alrededor, pero enseguida yo les muestro que elementos tienen excepción a esta regla, pero la mayoría de ellos siempre van a estar rodeados de 8 electrones. Y una vez que logren esto, se formará el denominado enlace. Ahora, ¿a qué le llamamos estructura de Lewis? En este caso será la representación de cómo se enlazan esos electrones de valencia representados por puntos o crucitas
de cada átomo para formar finalmente un conjunto en el que cada uno de ellos tendrá que estar rodeado por 8 electrones o la regla del octeto. En esta estructura, chicos, característica, donde representamos los electrones, estos electrones tendrán dos arreglos básicamente: electrones compartidos o electrones no compartidos. Los electrones compartidos, chicos, serán los denotados como los que forman el enlace entre dos elementos, y los electrones no compartidos, chicos, que simplemente van a estar ahí, pero no participarán en un enlace, y por lo tanto se les conoce como solitarios o no enlazantes. Ojo, chicos, es en la mayoría de los casos, aunque no haya electrones compartidos para formar enlaces, los que estén solitarios también tendrán que estar en pares. Es muy bueno, hay ejemplos de ello, pero lo común es que no encontremos electrones solitarios, hablando de que estén literalmente solitos, chicos. Siempre están en parejas, pero obviamente hay excepciones, aunque para nosotros vamos a ver los ejemplos generalizados. Y bueno, antes de pasar a las estructuras de Lewis, como les comenté, vamos a demostrar cómo efectivamente podemos encontrar estas representaciones de puntos, chicos, a partir de una configuración electrónica. Por ejemplo, vamos a hacer un elemento que no tenga un número de configuración electrónica tan elevado, para que vean a qué me refiero. Por ejemplo, tenemos el magnesio. El magnesio, que tiene un número atómico 12. Y si tiene un número atómico a 12, chicos, ¿eso qué significa? Pues que hay que repartir 2 electrones, ¿no? Así es, tenemos que repartir 12 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica del magnesio será 1s2, 2s2 y luego 3s2. ¿Segura? 2p6 y finalmente 3s2. 2, 4 y 6 son 10 y 2 son 12 electrones, chicos. De esa manera nosotros tenemos la configuración electrónica del magnesio. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, entonces, jóvenes, si nosotros hacemos el diagramita de orbitales de mi magnesio, no, aquí no me va a caber, un segundito. Pongo mi magnesio y sus 3 niveles de energía. 1, 2 y 3. Repartimos los electrones. En el primer nivel, chicos, ¿cuántos electrones voy a tener? 2. 2. En el 2. segundo, 8. 8 exactamente. Y en el tercero, 2. así es. Y como podrán ver, chicos, efectivamente, el magnesio en su último nivel tendrá 2 electrones. Solo que las estructuras de Lewis es más sencillo. En lugar de poner todos los niveles, simplemente ponemos el más externo y localizamos efectivamente aquí. Ojo, chicos, en este diagramita se ponen los electrones externos, pero no están ordenados de forma correcta en algunos de los elementos. Solo aquí les estoy denotando cuántos electrones están en la última capa, pero sería más correcto usar esta de aquí, porque podrán ver cómo aquí los electrones están aislados o separados, mientras que en esta parte están juntos. No es que esté mal, chicos, pero para aplicar las estructuras de Lewis, lo mejor es usar esta tablita, ¿sale? Ahorita me doy a entender un poco más por qué les comento eso, y no es correcto utilizar este diagrama con este de acá. Igual, por lógica o por deducción, después lo podrían saber, pero por lo pronto quiero que entiendan eso. Estos diagramitas son los que vamos a usar para comenzar con las estructuras de Lewis.
¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, y si ustedes hacen la configuración electrónica de todos estos elementos, verán que efectivamente los números de puntitos que están alrededor están en acuerdo con las configuraciones electrónicas que ustedes obtengan. Y ahora sí, podemos continuar. Por ejemplo, chicos, aquí tenemos una estructura de Lewis del bromo. La verdad es que yo no uso esta notación, pero ahorita vamos a ver ejemplos para ver a qué nos referimos. Aquí están poniendo los pares de electrones, pero yo lo pondría de la siguiente manera. Bromo, que el bromo, recuerden, tiene cada uno 7 electrones a su alrededor. Y lo quiero juntar con otro bromo, que también tiene, perdón, voy a poner el símbolo más, otro 7 electrones a su alrededor, y los quiero juntar. Entonces observen, si queremos que ambos tengan 8 electrones, lo ideal es unirlos. De tal manera que ahora sí, observen, están compartiendo cada uno de ellos un electrón y se forma la estructura de Lewis, que por cada electrón compartido, por cada par de electrones compartidos, vamos a obtener un enlace, que es el de aquí, y por su parte se dejan indicados los electrones no compartidos, que son los de acá. Esta es la notación que yo utilizo, chicos, pero bueno, en esta diapositiva se pone de esa manera, y básicamente esa es la idea de realizar un enlace entre dos elementos de igual o distinto tipo. Ahorita vamos a ver otros ejemplos un poquito más elaborados para que entiendan más a qué me refiero con esto. Pero bueno, tenemos que atender algunas reglas, chicos, para plantear las estructuras de Lewis, y son las siguientes. Se puede llegar a la estructura de Lewis correcta por simple intuición o incluso porque la recordemos de haberla practicado previamente, pero en caso contrario o en caso de duda, se recomienda que sigamos las siguientes reglas que podrán servirle de guía. En caso de especies triatómicas o superiores, debemos de elegir un átomo central, chicos. Normalmente, cuando tenemos más de 2 elementos que van a formar algún compuesto o molécula, debemos identificar el átomo central, chicos. ¿Cómo vamos a identificar ese átomo central, chicos? En este caso se le conoce como el átomo que tendrá mayor covalencia. ¿A qué me refiero con esto, chicos? El que sea capaz de formar un mayor número de enlaces con respecto a otros átomos. Cuando veamos la estructura de Lewis, chicos, esto va a ser sencillo de identificar. También solemos decir que el átomo central será el menos electronegativo. Por el contrario, chicos, algunos elementos como el hidrógeno o elementos pequeñitos normalmente toman la posición de la periferia o alrededor del átomo central. Esto se logra con la práctica, chicos, pero a manera de guía nos puede funcionar un poquito. Entonces, por favor, sí necesito que escriban al menos este segundo párrafo, que son reglas básicas para las estructuras de Lewis. Solo el segundo párrafo, ¿verdad, profe? Por favor, joven. Entonces, continuamos. También tenemos las siguientes reglas, chicos, para darnos una idea de qué podemos hacer. Obviamente, no es obligatorio, jóvenes, es una guía, lo pueden utilizar al principio, pero estrictamente hablando, muchas de las estructuras de Lewis la pueden hacer por deducción. Sin embargo, aquí les comparto lo siguiente. Podemos usar la siguiente ecuación para obtener las estructuras de Lewis. En este caso, tenemos dos definiciones. Electrones compartidos, que en este caso serán los electrones necesarios menos los electrones disponibles.
mientras que los electrones solitarios, en este caso, serán los electrones disponibles menos los electrones compartidos. Por lo tanto, chicos, si necesitan obtener los electrones solitarios, antes tendrán que calcular los electrones compartidos. ¿Cómo definimos electrones necesarios? Pues son los electrones a los que debe de llegar cada elemento. Normalmente, chicos, son 8 electrones, con excepciones del hidrógeno, que solo necesita 2, y algunos otros elementos que podrán requerir menos, pero son excepciones a la regla que por lo pronto no tomaremos en cuenta. Por su parte, los electrones disponibles son los electrones que tiene cada elemento en su última capa de valencia. Si la especie es iónica, se quitan o se añaden tantos electrones como indica la carga en dicho apartado. Entonces, por favor, también anoten esas reglitas. Profe, tengo una aclaración. Lo escucho, joven. Entonces, si entendí bien, la regla del octeto es que siempre que se sumen dos elementos tiene que resolver. Otra vez, joven, se cortó un poquito. Ok. La regla del octeto es que cada que se sumen los elementos tiene que dar 8, ¿es correcto? Así es, cada vez que un elemento se junte con otro, sea cual sea el tipo de enlace, con excepción del metálico, tendrán que estar rodeados por 8 electrones. Así es. Ok, muchas gracias. Por nada. Ejemplo, chicos. Representar la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Que en este caso, pues bueno, es el CO2. La pregunta es para mí, joven Alejandro. ¿A qué se refiere con eso? Desde hace 20 minutos, profe. Hace 20 minutos, uy, no. Es que apenas me notificaron, joven. Apenas escuchó el sonidito. Perdón, no me había dado cuenta. Entonces, ¿todavía tiene la duda, joven? Ok. Bueno, entonces, una disculpa, chicos. A veces no entiendo por qué. Se supone que cuando mandan un mensaje o levantan la mano, se escucha un sonidito, ya que no puedo estar viendo la pantalla mientras estoy presentando. Pero, pues a veces falla. No sé si fue a qué se deba, pero bueno, si no les respondo, por favor, háblenme para que pueda tratar de solucionar sus dudas. Ok, chicos, entonces tenemos que representar la estructura de Lewis de este dióxido de carbono. El primer paso, jóvenes, tenemos que buscar en nuestra tablita cuáles son las estructuras básicas de Lewis para los electrones de valencia de cada uno de estos elementos. ¿Qué elementos participan? Pues ya lo podrán ver, es el carbono y el oxígeno. Entonces me voy a regresar para que veamos la estructura de Lewis de cada uno de ellos. Y observen, el carbono tiene 4 electrones a su alrededor, mientras que el oxígeno tendrá 6 en este arreglo, chicos. Entonces, observen, aquí está uno y aquí está el otro. Entonces, esos son los que vamos a tomar como referencia para comenzar con nuestras estructuras.
Regreso al ejercicio. Y ahora sí. Tengo mi carbono, que tiene 4 electrones. Y tengo mi oxígeno, que tendrá 6 electrones. Y ahora sí, chicos, podemos hacer el cálculo que tenemos aquí. Electrones compartidos. Será igual a electrones necesarios por electrones disponibles. Ahora, ¿a qué me refiero con esto, chicos? ¿De cuántos átomos está compuesto mi dióxido de carbono? ¿Cuántos átomos forman el dióxido de carbono, chicos? De 3, 2 de oxígeno y uno de carbono. Así es, necesitamos 2 de oxígeno y 1 de carbono. Entonces, cada elemento, que en este caso es carbono y 2 de oxígeno, ¿cuántos electrones debe de estar rodeado cada uno de ellos para que estén estables? ¿De 8? De 8, exactamente. Entonces, cada elemento debe de tener 8 electrones a su alrededor, chicos. Pero en este caso tenemos 3 elementos o 3 átomos. Por lo tanto, los electrones necesarios pues serán 8 electrones para cada elemento, que serán 3. Menos los electrones disponibles. Es decir, yo para cada elemento necesito 8 electrones, pero en realidad, ¿cuántos electrones disponibles tengo? Pues observen. ¿El carbono cuántos electrones tiene? 4. 4. Más 6 de cada oxígeno, que en este caso serían 4 más 6 más 6. Y ahora sí, puedo sacar el cálculo, que sería 8 por 3, 24, menos 4 más 6, perdón, aquí voy a poner un paréntesis, me dan 16. 24 menos 16, 8. 8. Exactamente. Entonces, necesito 8 electrones compartidos, chicos. Y recuerden que por cada 2 electrones yo formo ¿un qué? Por cada 2 electrones compartidos que se forma Un enlace. un enlace. Es decir, divido entre 2, que esto es equivalente a 4 enlaces. Entonces yo necesito 4 enlaces para esa estructura de Lewis. Posteriormente, sacaré los electrones solitarios. Que en este caso es electrones disponibles menos electrones compartidos. Ya tengo mis electrones disponibles, que eran, ¿cuántos? 4. Electrones disponibles. ¿8? A ver, chicos, me voy 16. a regresar. Son 16, es electrones necesarios menos electrones disponibles. Electrones necesarios menos electrones disponibles. Entonces, los electrones disponibles son 16. Por lo tanto, me regreso a la formulita. Electrones disponibles menos electrones compartidos. En este caso serán 16 menos 8. Que en este caso, pues serán, multipliqué, 8 electrones solitarios.
que recuerden normalmente están en parejitas. Ahora sí, jóvenes, ya tengo más o menos la idea de cómo va a ser la estructura de Lewis y en este caso, jóvenes, ¿qué elemento es el que puede tener más enlaces? ¿El carbono o el oxígeno? El oxígeno no. Recuerden que para formar un enlace se deben de compartir dos electrones. ¿Cuántos electrones puede compartir el oxígeno? Dos, porque solo tiene dos electrones solitos. Entonces, en este caso, el oxígeno solo puede compartir dos. ¿Y el carbono? Creo que alguien respondió. 4. Efectivamente, el oxígeno puede compartir dos electrones, mientras que el carbono 4, chicos. Cuando ya tenemos los dos electrones en parejita, va a ser muy difícil, jóvenes, que participen en un enlace. Entonces, por lo tanto, el elemento que tiene más valencias para formar enlaces es el carbono. Por lo tanto, ese será mi elemento central. Y alrededor voy a poner los oxígenos, chicos. Los voy a poner con color distinto y observen qué pasa. Pongo un oxígeno de este lado para compartir con su electrón y otro oxígeno de este lado para compartir con su electrón. ¿Cuántos enlaces llevo hasta aquí? 2, ¿verdad? Entonces, si yo hago la estructura de Lewis preliminar, va a ocurrir lo siguiente. Carbono enlazado a los oxígenos pero tenemos un problema. ¿Qué nos había dicho la regla, chicos? ¿Cuántos enlaces necesitábamos? 4. 4. ¿Y cuántos electrones solitarios debíamos de tener? 8. 8. Pero si ustedes observan, en realidad yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones solitarios y solo 2 enlaces. O si lo quieren ver de esta manera, chicos, si no quieren hacer esos cálculos, observen, les dije que los electrones siempre tenían que estar en parejitas, pero ahí tenemos electrones solitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Convertirlos en enlaces? Así es, en este caso, yo puedo juntar este par de electrones y este par de electrones para acá, para formar los enlaces faltantes, y ahora sí tendría mi estructura de Lewis final, que en este caso lo voy a escribir aquí arriba. Observen, sería oxígeno con sus dos pares de electrones, doble enlace carbono, ya no va a tener electrones solitos, doble enlace oxígeno con sus pares de electrones. Y ahora sí, chicos, tengo 4 enlaces y 8 electrones solitarios. Por lo tanto, la estructura de Lewis del dióxido de carbono tendría esta forma. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe,
Dígame, señorita. Bueno, yo ya de donde sacó en el paréntesis de 4 más 6, de ahí me perdí un poquito. ¿De dónde es el 4, 6 y 6? Ajá. Aquí, mire. 4 porque tiene 4 puntitos y 6 porque tienen 6 puntitos. ¿Sí queda más claro? Esos Sí, son los perfecto. electrones disponibles. Ah, ok, gracias. Por nada. ¿Podemos copiarlo? Adelante, joven. Profe, Dígame, joven. tengo una duda, ¿de dónde sacó el 8 por 3? El 8 por 3 porque recuerden que la mayoría de los elementos requiere 8 electrones a su alrededor, con excepción del hidrógeno. Entonces tengo 3 elementos distintos, cada uno de ellos necesita 8, y como son 3, pues multiplico 8 por 3. ¿Sí me doy a entender? Porque observen, chicos, si ustedes cuentan los electrones, cuenten. 1, 2, 3, 4 y por cada enlace son 2 y 4, 8. Entonces el oxígeno ya tiene 8 electroncitos. Voy a escribir la estructura aquí arriba sin enlaces para que vean lo que ocurre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono, 1, 2, 3, 4. Oxígeno. Y ahora sí, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno tiene 8 electrones. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tiene 8 electrones. Y finalmente el otro oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ya todos están rodeados por 8 electrones y están cumpliendo su regla del octeto y ya están estables, jóvenes. A eso me refiero. Esos son los electrones necesarios. Para la mayoría de los elementos, 8, y para el hidrógeno 2, y algunas excepciones que ya veremos más adelante. Gracias, profe. Por nada. Oiga, profe, Dígame, joven. en la parte de electrones solitarios, se supone que la regla dice que es electrones disponibles menos electrones compartidos, ¿verdad? Así es. ¿Y de dónde es que me perdí esa parte? ¿De dónde dijo que sacamos los compartidos? Los compartidos. Sí. Aquí. Estos son los electrones compartidos, que son los de aquí. Y estos son los electrones disponibles. ¿Cuál es su duda, joven? En la parte donde dice electrones solitarios dice 16 menos 8, ¿no? Así es electrones disponibles menos electrones compartidos. ¿Cuál es su pregunta? No, pues, ¿de dónde salía el 8? Pues, nomás. El 8, pues de Ajá. aquí, joven, electrones compartidos, ¿qué resultado nos dio? Pues los 8. Los 8, exactamente. Recuerden que para poder obtener los electrones solitarios, antes deben de calcular los electrones compartidos, porque es el primer cálculo que deben de hacer. De ahí salen los electrones compartidos, el cálculo que hicimos previamente. ¿Sale? Sí, está bien. Gracias, ya me quedó Ok. claro. Nada. Ok, chicos, ¿alguien más necesita tiempo para escribir? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso no van a haber implicados dobles enlaces. La estructura de Lewis va a ser directa. Sin embargo, a la hora de calcular los electrones compartidos y electrones solitarios, vamos a ver esta pequeña diferencia. Entonces voy a borrar esto.
Y ahora vamos a representar el metanol. El metanol, chicos, es un tipo de alcohol que se presenta se obtiene de la madera normalmente, pero también tiene un problema. El metanol muchas veces lo usan para adulterar las bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el problema con esto, chicos? Si bien es más barato y es una forma de adulterar las bebidas que a veces se consumen en ciertos establecimientos, las estructuras son muy similares. Este es el metanol, que tiene la estructura CH3OH, igual como cultura general, chicos, se los digo. Este es el etanol, que es el alcohol que se consume en las bebidas, CH3, CH2OH. Ustedes no son químicos, chicos, entonces una persona que verdaderamente no está familiarizado con esto, las dos sustancias son transparentes, la sensación que se tiene es la misma, y la única forma en que se puede diferenciar, chicos, es por el aroma. No sabría cómo describírselos, pero el aroma son muy similares, sí huelen a alcohol, vaya la redundancia, pero el metanol tiene, ¿cómo decirlo? Un aroma, no puedo compararlo con algo, pero sí hay una sutil diferencia y si ustedes los huelen, de alguna manera pueden identificarlos. Pero ojo, pues una persona que no está familiarizado con esto, pues lo van a hacer pasar por lo mismo y no se van a dar cuenta. Pero bueno, ¿por qué es tan malo que una bebida alcohólica las adulteren con metanol? Pues ahí les va la explicación. Cuando ustedes consumen etanol, chicos, no les han dicho, bueno, más bien, al siguiente día de que consumen mucho alcohol, tienen un aroma bastante desagradable. ¿Lo familiarizan algún aroma en cuestión, chicos? ¿O nunca Pues se han... como que se queda penetrado, ¿no? El alcohol. Pero más que alcohol, chicos, tienen otro aroma esas personas que consumen mucho. Tienen un aroma muy característico. Así es, joven. El etanol al 95% es un antiséptico, pero también está presente en las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la cerveza dice 6% de alcohol. Lo que les está diciendo es que 6% de etanol. Cuando diga otra bebida 12% es que tienen 12% de etanol. Eso es, jóvenes. Eso es el etanol o lo que los emborracha, si lo quieren ver así. Pero bueno, cuando una persona toma mucho y al siguiente día, ya en la resaca, las personas se le acercan, como les comento, tienen un aroma muy peculiar, que a fin de cuentas, si ponen atención, tienen un aroma avinagrado. A eso huelen. ¿Por qué? Porque precisamente una vez que el etanol entra a su sistema, su metabolismo lo va a procesar y se va a formar ácido acético. Que el ácido acético, ya se me fue cómo es. Se forma esto, el ácido acético, que es el vinagre blanco que ustedes conocen. Y como ustedes saben, pues el vinagre blanco lo usan también para ensaladas u otros alimentos y lo pueden consumir. En cambio, si ustedes toman metanol, en un principio pues no les va a causar nada, pero a la hora de metabolizarlo, no van a producir ácido acético. Van a producir esto que se llama formaldehído. ¿Alguien ha escuchado hablar del formaldehído? No. Ay, no es el formaldehído. Perdón, formaldehído, no. Es formol.
Ahora sí ya le suena más la palabra formol. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La he escuchado, pero no sé para qué sirve. ¿Recuerda en qué contexto la escuchó, joven? Creo que lo escuché en una farmacia, algo así. Ok, jóvenes, formol es la sustancia que usan para preservar órganos o cuerpos, porque al entrar en contacto con los tejidos, de alguna manera los preserva, los hace duros, pero bueno, es un agente preservante de cosas muertas, en pocas palabras. Entonces, imagínense que ustedes toman alcohol, toman demasiado, y lo único que van a ocasionar es que se forme formol en su organismo, y es donde ocurren todas esas fallas, chicos. Les da ceguera, daños en órganos, pues están autopreservando, en pocas palabras. Entonces, esa es la razón, chicos, de que es tan dañino cambiar, aunque no lo crean, una molécula por otra. Este tipo de cuestiones, a la gente sin conocimientos y que no les importa la salud, lo hacen por simple negocio y ocasiona estos problemas de salud tan graves. Entonces, deben de tratar de evitar este tipo de adulteraciones. Obviamente todos estamos expuestos, pero no es que rebajen el alcohol con agua, chicos, es que rebajan el alcohol con metanol, y eso sí es peligroso. Y ejemplos como estos hay muchos. También en medicina se han dado problemas muy graves. Por ejemplo, hace muchos años, como en los 70s, yo creo, se inventó un medicamento que servía para las náuseas de las mujeres embarazadas. La verdad no recuerdo cómo es el medicamento ahora, pero observen lo que pasa. Imagínense que, por decirlo así, chicos, la verdad no recuerdo cómo era la molécula. Pero imagínense que fuera esto. Un carbono con 2 OHs y 2 NH3. Hasta ahí, pues, todo súper bien. Ellos inventaron ese medicamento, la farmacéutica en ese momento, y descubrieron que quitaba las náuseas de las mujeres embarazadas. Entonces, salió al mercado, las mujeres encantadas comenzaron a usarlo, y durante todo su embarazo no tuvieron ningún problema. Pero una vez que comienzan a nacer los bebés, chicos, comienzan a nacer con defectos. Les faltaba alguna extremidad o 2 extremidades. Nacían sin brazos, sin piernas, o sin un brazo, sin una pierna, y no sabían qué les pasaba, si durante todo su embarazo aparentemente iban bien, y pues se pusieron a indagar, y lo que descubrieron es que las mujeres que tuvieron esos problemas consumían ese medicamento. ¿Y cuál fue la sorpresa, chicos? Ahora permítanme preguntarles lo siguiente. Para ustedes, ¿estas 2 moléculas es lo mismo? No, ¿Por qué, chicos? porque dependiendo del acomodo puede ser un compuesto que funcione de manera distinta. Es como sus manos, chicos, aparente. ¿Otra vez, joven? Sí, pero me refiero a estos dos. Si ustedes ven estas 2 estructuras, ¿creen que son iguales? Así es, aunque ambas estructuras, chicos, tienen un carbono, 2 OHs y 2 aminos, lamentablemente en química, hasta la forma en que los acomodamos dan resultados distintos. Como les comento, es como sus manos aparentemente son iguales, pero no las pueden superponer, porque el pulgar coincide con el meñique y viceversa. Entonces, ok, sintetizaron el compuesto, pero nunca se pusieron a ver que salía, se le conoce como una mezcla racémica.
Uno donde del lado derecho un medicamento tenía esta parte y el otro de su lado derecho tenía otro. Era como un espejo, chicos. Y para su mala suerte, uno era el que tenía su aplicación para las náuseas y el otro era el que tenía los males congénitos. Entonces, pues, les dieron dos medicamentos distintos, uno las ayudaba y otras afectaba al bebé. Desde entonces, chicos, se tiene que tener muchísima atención para cuando se crean compuestos, porque si salen esta especie de, se les llama enantiómeros, hay que percatarse de si tienen efectos nocivos o si no generan ningún tipo de malestar hacia la persona. Entonces, como les comento, la química es muy importante y cualquier variante causa desde efectos muy buenos hasta efectos sumamente negativos. Lo mismo ocurre con un compuesto para cáncer, chicos. El cisplatino es para cáncer y otra variante que se conoce transplatino no tiene ningún efecto sobre la salud. Ok, pero bueno, solo era cultura general y regresemos a nuestro ejercicio. Vamos a hacer el metanol. El metanol, ¿por qué elementos está compuesto? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Entonces, vamos a poner sus estructuras de Lewis. Los buscan en su tabla periódica que les mostré al principio, pero bueno, ya vimos el carbono y el oxígeno, que recuerden el carbono tiene 4, el oxígeno tiene 6, y el hidrógeno en este caso solo tendrá un electroncito. ¿Quién sería nuestro átomo central? El carbono. Así es, el carbono es el que tiene mayor número de enlaces. Pero bueno, antes de eso vamos a hacer el cálculo que hicimos previamente, chicos. Repito, no es necesario, pero ahorita es para ejemplificar. Después lo pueden hacer de forma directa. Electrones compartidos. Voy a poner como EC para no escribir tanto. Electrones compartidos, chicos. Recuerden que era igual a electrones necesarios menos electrones disponibles. ¿Cuántos electrones necesita el carbono? ¿2? No. 4. Para que esté estable, ¿cuántos necesita en total? 8. 8. ¿Y el oxígeno? 8 también. Otros 8. 8. Así es. ¿Y el hidrógeno? 2. 2. 2. Recuerden que el hidrógeno solo 2. Y en este caso tenemos 4 hidrógenos. 3 de aquí y 1 de acá. Entonces, tenemos 2 elementos que necesitan 8 electrones, por lo tanto será 8 por 2. Y 4 átomos o 4 elementos, 1, 2, 3, 4, que necesitan 2 electrones. ¿Hasta aquí me doy a entender, jóvenes? Sí. Ok. Luego, a esto le voy a restar los electrones disponibles. ¿Cuántos electrones disponibles tengo? ¿11? 16. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 electrones disponibles. ¿Para todos queda claro eso? Sí, profe. Ok, entonces ya tengo los electrones disponibles. Hago las operaciones y por lo tanto esto va a ser igual a 8 por 2, 16, más 2 por 4, 8, menos 14. 16 más 8 me da 24, menos 14, 10. 10. Que en este caso equivaldrán a 5 enlaces. 5 enlaces. Entonces el metanol, chicos, deberá de tener 5 enlaces. Ahora,
electrones solitarios, que es igual a electrones disponibles menos electrones compartidos. ¿Cuántos electrones disponibles tengo? 14. 14, y electrones compartidos serán 10. Por lo tanto, tendré 4 electrones solitarios. Y ahora sí, chicos, con eso podemos armar nuestra estructura de Lewis. Nuevamente voy a poner mi átomo central, que en este caso será carbono, con sus 4 electroncitos. Y alrededor de él, chicos, tendré que situar los elementos restantes. Ahora, el oxígeno, chicos, puede compartir por un lado del carbono. Observen, pongo mi oxígeno. Y bueno, ya cumplí ese enlace. ¿Qué elementos me faltan juntar? Los Los hidrógenos. hidrógenos. 4 hidrógenos, pero observen, precisamente tengo 4 espacios disponibles. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos y 4 hidrógenos. Y ahora sí, jóvenes, puedo obtener la estructura de Lewis. Observen, por cada doble enlace son 2 electrones compartidos, por lo tanto tendré hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno y los electrones libres. ¿Cuántos enlaces tengo, chicos? Los 5. 5. ¿Y cuántos electrones solitarios? 4. 4. 4. Entonces, observen, he cumplido mi estructura de Lewis. Y si ustedes ponen atención a la fórmula, chicos, la misma fórmula también les da pie a cómo es el ordenamiento. El carbono con 3 hidrógenos, el oxígeno con un hidrógeno y pues el oxígeno enlazado al carbono. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Por eso tiene el sufijo de 13 en el hidrógeno al lado del carbono? Así es, joven, exactamente. Como les comento, esto en un principio nos puede ayudar, o si tienen dudas pueden ratificar que llegaron a lo correcto, pero normalmente, chicos, la misma fórmula nos ayuda a representar la estructura de Lewis sin necesidad de hacer todo esto. Es opcional, pero para unos primeros ejercicios lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Alguna Profe, ¿lo otra podemos duda? copiar? Claro que sí, señorita. Adelante, por favor. Y veamos si podemos hacer otro ejercicio o ya nos vamos a receso. Profe, ¿hoy va a haber algo de los quiz o va a ser hasta la próxima semana? Ahorita checamos, joven, pero no creo porque para el quiz pues les tengo que dar tiempo para estudiar, entonces lo mejor es que sea la siguiente semana junto al parcial o si quieren podemos hacerlo en 2 días distintos, pero nos ponemos de acuerdo ya al final para que todo quede claro y tengan tiempo pues para repasar sus conceptos. Ok, gracias. Y le va a preguntar, ¿hoy nada más vamos a ver esto? Hoy vamos Lo a de- ver las estructuras de Lewis. Regresando, yo creo que veo a lo mucho 1 o 2 ejemplos más y después entro a la definición de enlaces, que me falta definir enlace covalente, iónico, metálico y coordinado. Este lo van a poder hacer en un solo paso, que es precisamente el etanol. Para el etanol, chicos, que es CH3, CH2OH, recuerden que carbono tiene 4 puntitos, oxígeno 6 puntitos y cada hidrógeno un puntito. Ya saben más o menos cuál es el ordenamiento de los alcoholes, entonces piénsenlo 2 minutos, chicos. Le comento, no hagan los cálculos, la misma fórmula les va a dar pie a la estructura, inténtenlo,
y ahorita les pongo la estructura de Lewis correcta, esperando todos o la mayoría hayan llegado a la misma deducción. Entonces, un par de minutos, jóvenes, y vemos la respuesta. Yo nomás tengo duda, profe, en cómo define que C sea el central, pues, el átomo central. Porque recuerden que por cada electrón que ustedes vean solito, chicos, es un hecho que va a formar un enlace. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? 4. 4. ¿Cuántos enlaces puede formar el nitrógeno? 3. 3. Con 2 electrones libres. ¿Cuántos enlaces puede formar el oxígeno? 2. 2. 2. Con 4 electrones libres. ¿Y los halógenos como el flúor, cuántos enlaces puede formar? 1. Solo 1. 1. Exactamente, chicos. Entonces, normalmente, los elementos que sean capaces de formar más enlaces son los que van a centralizar o los que van a estar rodeados de otros elementos. Por eso es que el carbono se rodea de hidrógenos o de oxígenos y a la vez el oxígeno, pues como solo permite 2 enlaces, se rodea de un hidrógeno y de un carbono. ¿Queda un poquito más claro ese concepto, chicos? Sí, profe. Ok, entonces de esa manera, chicos, vamos a trabajar con las estructuras de Lewis y esta es una forma muy buena de representar el enlace covalente, aunque también puede ser una alternativa para el examen para el enlace iónico, pero ahorita vamos a ver ejemplos de ese tipo. Pero bueno, ya son prácticamente las 3:30, entonces por favor, chicos, descansen 30 minutos y nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias, jóvenes.